Más cosas. Por su parte, el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que lo condenó. Considera que esa condena se basó literalmente en un análisis fragmentado y parcial al omitirse pruebas de descargo contra él. La defensa de García Ortiz, del exfiscal general del Estado, ha presentado un recurso ante el Constitucional contra la sentencia del Supremo que lo condenó por revelación de secretos y sigue el mismo camino que la Fiscalía, informa Javier Álvarez. Sí, la defensa de Álvaro García Ortiz, que ejerce la abogacía del Estado, pide la nulidad de la sentencia condenatoria al entender que se han vulnerado los derechos del exfiscal general. El recurso de amparo al Constitucional considera que la forma en la que se ha desarrollado el proceso penal implica una valoración irracional y arbitraria de los indicios y que la imputación de la autoría de los delitos, como el de revelación de secretos, se sustenta en meras inferencias abiertas, omitiendo pruebas de descargo. Considera el recurso que la sentencia construyó una condena con análisis fragmentado y parcial. Se cita, por ejemplo, que no se tuvieron en cuenta los testimonios de los periodistas que durante el juicio aseguraron que el fiscal no había sido quien filtró la comunicación entre Hacienda y López Amador. En el recurso se insiste en que la sentencia introduce una nueva visión sobre el secreto profesional. Además, destaca que no se valoró que había existido una autodivulgación de las comunicaciones de la pareja de Díaz Ayuso con Hacienda. El que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 2 años de inhabilitación y al pago de 17.200 euros entre multa e indemnización por revelar datos reservados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El que fuera jefe del Ministerio Público ha presentado su recurso de amparo contra la sentencia del Supremo después de que la Fiscalía presentara la semana pasada su propio recurso ante el Constitucional. La institución alegó que el Supremo había hecho una valoración sesgada e irrazonable de las pruebas que le condujo a adoptar, de entre todas las interpretaciones posibles, la más desfavorable para García Ortiz. En el recurso presentado ante el Constitucional, García Ortiz considera que la sentencia construyó la condena mediante un análisis fragmentado y parcial, dice textualmente, prescindiendo de hechos y pruebas de descargo que cuestionaban la inferencia incriminatoria. Recordemos que el Supremo condenó al exfiscal general del Estado el pasado noviembre por revelar que Alberto González Amador estaba dispuesto a reconocer el fraude fiscal por el que se le investigaba y por el que finalmente irá a juicio. Los magistrados concluyeron que él o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento filtraron la noche del 13 de marzo de 2024 el correo electrónico que la defensa del empresario envió al fiscal del caso con esa información, para que después la Fiscalía pudiera darla a conocer formalmente a través del comunicado que se emitió al día siguiente. La condena fue por ambas cosas. Ignacio, ¿al Supremo le da igual lo que dice Miguel Ángel Campos, lo que dice José Precedo, o José Manuel Romero, o Alfonso Pérez Medina? Todos los periodistas que han declarado han dicho que no fue el fiscal general. Aquí hay 2 opciones. ¿O creen que nos hemos montado una mentira coordinada no solo para proteger la fuente, sino para inventarnos una realidad paralela? ¿O nos creen, pero les da igual? En eso la sentencia también es contradictoria, porque en unos párrafos elogia la labor de los periodistas y su rigor y no sé qué, y luego después, a renglón seguido, evidentemente no nos cree, pero tampoco deduce testimonio por falso testimonio contra ninguno de los periodistas que declararon. Es algo bastante contradictorio. Se aportó, y fue ignorada por el tribunal, documentación que probaba que en las redacciones de Madrid estaba circulando la información de la confesión de Alberto González Amador y de su abogado antes de que lo tuviera el fiscal general. Se ha aportado un acta notarial que ha sido ignorada. Se han aportado registros de mensajes y llamadas que han sido ignorados. Lo que hace la sentencia todo el rato es ignorar aquellas argumentaciones o aquellas posibilidades distintas a la condenatoria para centrarse solamente en aquella interpretación o aquella hipótesis que sirve para condenar al fiscal general. De hecho, la sentencia recupera un elemento que había sido descartado como delictivo al principio de este proceso judicial, la nota de prensa. Ya hablamos de ella en el capítulo anterior. A la mañana siguiente de que Miguel Ángel Rodríguez difundiera por los medios que la Fiscalía no veía tan grave lo de González Amador y que de hecho le había propuesto un acuerdo para pagar una multa y poco más, pero que el gobierno lo había impedido, o sea, la teoría de la conspiración, la Fiscalía después de eso hace una nota de prensa para decir que eso es mentira.
y que, como ya habían publicado varios medios, de hecho era al revés, que González Amador había reconocido los delitos. Sobre esto escuchemos otro análisis, el del profesor de Derecho y exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías. Hola Juanlu, ¿qué tal? Mira, la sentencia contra el fiscal general en verdad es una sentencia donde hay mucho ruido y pocas nueces. Y la otra parte importante de la sentencia es que considera delito la publicación de la nota de prensa. Eso jurídicamente es una barbaridad, porque hay un delito que consiste en divulgar datos que tú tengas reservados, pero divulgar significa dar a conocer algo que no se sepa. Y si la nota de prensa no transmitió a la sociedad ningún dato nuevo que no fuera conocido, es imposible decir que es divulgación. Eso lo consideran delito porque de la nota de prensa sí que sabemos quién es el autor, que es el fiscal, que él lo reconoció. Entonces, una manera de encontrar un autor para algo convirtiéndolo en delito. El resto es esencialmente relleno. Ignacio Escolar, vuelvo contigo. Es cierto lo que nos dice Urías, ¿no? Como en la sentencia no queda claro quién filtró el correo, como eso queda un poco desdibujado, pues le han añadido otro ingrediente a modo de indicio que se había descartado al principio de este procedimiento, y es eso de que la nota de prensa, bueno, pues envió desde la Fiscalía y que es delictiva de alguna manera. Sí, esto es todo bastante alucinante porque, para empezar, contradice la propia jurisprudencia de Manuel Marchena y de los demás jueces del Supremo, que en anteriores sentencias han dicho que algo que se cuente cuando ya no es secreto no puede ser una revelación de secretos. Pero es que no solo es eso, es que cuando el juicio llegó al Tribunal Supremo, hubo unos jueces del Tribunal Supremo, la Sala de Admisiones, que decidió si lo investigaban. Y ellos dijeron, por unanimidad en ese momento, que accedían a investigar al fiscal general del Estado, pero no por la nota de prensa, porque decían, pues esto mismo que ha dicho la jurisprudencia del Supremo en otras ocasiones, que no había nada en esa nota de prensa que fuera delictivo porque el secreto ya se había revelado antes en los medios de comunicación. Claro, de repente el Supremo en el último momento decide que no, que ahora la nota de prensa sí vale. Es de los puntos más débiles, en mi opinión, de esta sentencia. Aquí estamos hablando de cómo un fraude fiscal ha desatado una operación que acaba políticamente con un fiscal general del Estado. Lo hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Es una maquinaria que tiene cómplices. El Partido Popular, claro, Vox, Hazte Oír, el Colegio de Abogados, Manos Limpias, el jefe de gabinete de la presidenta, la investigación un poco selectiva de la UCO, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo. Ignacio, si esto es una injusticia, ¿qué es para ti lo más grave que ha ocurrido desde que publicamos aquella noticia? Para mí lo más grave es que se valida una forma de actuar que es la mentira. Porque todo esto arranca por una mentira flagrante, no una especulación, como dijo el Tribunal Supremo, una mentira flagrante, que es cuando Miguel Ángel Rodríguez dice todo esto de que había una conformidad y se ha parado por órdenes de arriba, ¿no? Porque hace mucho tiempo que vivimos en un mundo donde la mentira es la herramienta más potente de la mala política. Es la herramienta más potente de la extrema derecha. Pero ahora ya la mentira se ha convertido en la herramienta más potente en los tribunales. Y eso para mí es una lección demoledora para toda la sociedad. Ignacio, vamos terminando. No sé si crees que esta sentencia refuerza, da validez a otros procesos que los expertos siempre nos dicen que no, eso no puede acabar en condena. Y pienso en el caso Begoña Gómez, pero también en otros casos que estén por venir. Aquí lo que ocurre es que de repente nos estamos encontrando con una justicia que ya no es previsible desde el punto de vista legal o jurídico, pero siempre es previsible desde el punto de vista político. Y todo esto se explica porque hay un gobierno que una parte de la sociedad considera ilegítimo porque pactó con los independentistas, y hay una reacción de cuerpos del Estado por algo que en tiempo se llamaba razón de Estado contra ese gobierno al que le están aplicando cosas que no figuran en la ley. Yo creo que esto no empezó con este juicio. Para mí empezó con esa decisión, en mi opinión, descabellada del Tribunal Supremo de negarse a aplicar la amnistía a Puigdemont, y por eso creo que lo que ha ocurrido con el fiscal general es un aperitivo de lo que va a venir con muchos otros casos judiciales también muy endebles, y que además se mezcla con una situación de mucha debilidad del gobierno por otros casos de corrupción, que estos sí son de verdad, como es el caso fundamentalmente de José Luis Ábalos y parece que también de Santos Cerdán. Esto es el 2026 que nos vamos a encontrar, donde además el calendario está tasado para que prácticamente cada trimestre tengamos otro juicio de estas características.
En esta serie de Un tema al día hemos intentado resumir este año y medio desde aquella exclusiva. El fraude de la pareja de Ayuso sigue pendiente de juicio, esta sentencia del Supremo va a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional y nosotros, Ignacio, seguiremos informando a pesar de todo. Seguimos informando y además ya os adelanto que en el diario.es estamos trabajando en muchísimos temas muy potentes de investigación, de esos que, como pasó cuando dimos esta noticia, sabemos que a lo mejor terminamos mal, pero que desde luego no nos vamos a rendir y vamos a seguir publicando la verdad. Ignacio Escolar, director del diario.es. Muchas gracias. Un abrazo, Juanlu.